Siguiente invitado, don César Montúfar, quien fuera candidato a la presidencia de la República, a quien lo hemos invitado a compartir sus criterios aquí en la mesa de diálogo I-99. César, buenos días. Ramiro Cepeda te saluda. ¿Nos escuchas? Perfecto, Ramiro, un gusto, un saludo a todos los oyentes de I-99 y un gusto poder conversar contigo y con el panel y unirme a este panel en Sí. esta mañana. Me acompaña en la mesa Alberto Quintana Vera. César, es bueno comenzar por el principio y antes de analizar la consulta, qué es el tema por el cual usted ha sido convocado, sí me interesa su opinión de lo que está pasando en Quito con respecto a las candidaturas a alcalde de Quito. Aquí hacíamos un análisis hace algunos tiempos cuando nosotros desde Guayaquil teníamos una suerte de envidia con la capital de la República y añoraban al arquitecto Durán Ballén, que fue uno de los mejores alcaldes que tuvo la ciudad capital. Luego después hubo aquí un señor que se remangó el terno, se puso la guayabera y en el año de 1992 decidió tumbar toda la anarquía que gobernaba esta ciudad y ponerle cierto orden que ha llegado hasta nuestros días. La velocidad, la viada, todavía nos ayuda a sostener esta ciudad en unos términos aceptables como ciudad. ¿Qué le pasa a Quito? ¿Aló? Sí, sí, me Sí, escuchó. sí, le escucho, te escucho, Ramiro. Ya, entonces digo, después de toda esta introducción que le he hecho, ¿qué le pasó a Quito? ¿Por qué Quito no se puede poner de acuerdo? ¿Por qué su clase política no entiende que administrar su ciudad es un tema ciudadano y no un tema político? Bueno, creo que esa es una pregunta realmente muy importante y me parece que, bueno, no solamente Sixto Durán Ballén, ¿no? Quito tuvo una saga de grandes alcaldes antes de Durán Ballén. Y después de Durán Ballén, yo creo que uno de los alcaldes que más transformó la ciudad fue Rodrigo Paz en la década de los 80. La misma alcaldía de Yamil Mahuad no fue una mala alcaldía y la alcaldía que le sucedió de Roque Sevilla tampoco. Tampoco la alcaldía de Paco Moncayo, al menos una parte de la alcaldía de Paco Moncayo. ¿Qué fue lo que le pasó a Quito? Yo diría, ya entrado este siglo, me parece que mucho tiene que ver con eh, la imposibilidad de la clase política quiteña, y aquí yo por supuesto debo hacerme también una autocrítica, de poder construir un proyecto de ciudad que cuente con el apoyo, que cuente con la participación, que sea incluyente con los sectores más importantes de la ciudad, algo que sí sucedió en Guayaquil a partir de 1992. Fue una coalición, por supuesto que con un liderazgo, un liderazgo político que llevó adelante y que imprimió al futuro desarrollo de la ciudad un proyecto. Lo que vemos y con gusto y con mucha alegría y con amor a la ciudad de los quiteños, vemos en Guayaquil, es precisamente el que se plasmó un proyecto de ciudad. Por supuesto que se ha ido construyendo en el tiempo, pero ese proyecto de ciudad es resultado no solamente de un liderazgo político, es resultado de una confluencia de actores sociales, económicos, incluida la opinión pública y por supuesto el liderazgo político que también se ha dado. En Quito se quebró ese proyecto de ciudad, se creyó esa posibilidad de generar una coalición que permita que la ciudad avance con un derrotero, con una hoja de ruta, con un proyecto. Y lo que hemos tenido en los últimos años han sido, eh, digamos, una crisis de liderazgo político, una crisis burocrática de la corporación municipal, una crisis administrativa. El municipio de Quito en este momento es un municipio que tiene más de 22.000 funcionarios, si se cuenta dentro de eso las empresas municipales, que son realmente un grave problema que tiene la ciudad. Pero lo que, digamos, todo eso es expresión de la ausencia de un proyecto de ciudad, que Guayaquil sí lo tiene. Y qué bueno que lo tenga, como lo tiene también Cuenca, como parece que también lo tienen otras ciudades, como por ejemplo Manta
por hablar de varias ciudades en el Ecuador. Pero en Quito se rompió ese proyecto y los quiteños, los políticos quiteños, entre los cuales yo me incluyo, no hemos sabido reconstituir. Ese es, me parece a mí, el problema. Bien, ojalá que por el bien de la capital de la República vuelva por sus fueros y los quiteños entiendan, mejor dicho, que la clase política entienda lo que la ciudad necesita. Ahora sí vamos, César, al tema de la consulta. Primero, ¿por dónde empezar? ¿Por la oportunidad, por la conveniencia, por las preguntas? Comience por donde usted guste. Vamos por la conveniencia es como tema libre. No, vamos por la conveniencia de la consulta en los actuales momentos y de ahí a la oportunidad. Bueno, yo creo que una consulta popular, digamos, no necesariamente es positiva. Creo que una consulta popular, es decir, que el pueblo se manifieste, debe ser el recurso de última instancia cuando el liderazgo político, volvemos al tema del liderazgo político y los diferentes estamentos políticos e institucionales de una sociedad no pueden llegar a un acuerdo. Es en ese momento cuando un mandatario debe optar por un mecanismo dirimente que es apelar directamente al pueblo, que sea el pueblo el que manifieste, que se manifieste el pueblo el que salve a la institucionalidad de un impasse insalvable. Entonces creo que esa es la razón de ser de una consulta popular. Y creo que en esa perspectiva, yo diría un primer punto que me pensaría, me causa mucha inquietud de la propuesta del presidente Lazo, que seguramente va a ser cambiada por la Corte Constitucional y va a ser remendada varias veces, porque me parece a mí que le falta todavía mucho a esta inicial propuesta, es que de lo que he podido mirar, y espero estar de alguna manera equivocado en esto, no veo ningún cambio profundo, no veo ningún tema relevante y más bien veo con preocupación en general en la consulta algo que quienes fuimos y hemos hecho y seguimos haciendo, confrontación a todo tipo de proyecto autoritario. Veo yo un intento de mayor concentración de poder en el Ejecutivo. Yo creería que esa es, digamos, la característica principal de la consulta, que además viene a tono con lo que ocurrió durante la época del correísmo, con la constitución del 2008, y que igualmente es similar a la tendencia de concentración de poder del Ejecutivo que se expresó en la Constitución del 98, la Constitución que en cambio fue promovida por los sectores del centro a la derecha, del centro derecha, en 1998, la Constitución de Sangolquín. Entonces, el Ecuador vive una tendencia de concentración de poder en el Ejecutivo, de aumento de las facultades presidenciales, de fortalecimiento del presidencialismo, y eso veo muy claro, veo evidente en algunas de las preguntas, de las 8 preguntas principales que contiene esta propuesta de consulta popular planteada por el presidente Lazo. Usted es abogado y cuando nos enseñaban en la facultad a Couture, cuando él decía que para ganar un caso había que tener la razón, saberla exponer y que se la quieran reconocer. Y yo un poco, parafraseando a Couture, digo que para ganar una consulta hay que tener talento político, hay que tener oportunidad y hay que tener un equipo jurídico de primer orden. Y en los 3 temas que le acabo de exponer, no ha sido precisamente de los puntos fuertes del actual gobierno. Con esta premisa que le pongo, usted le siente, independientemente del contenido de las preguntas, porque sabemos que la emoción gobierna a los pueblos y no necesariamente las razones, le siente buena tos, buen talante a un éxito a esta consulta. A ver, primero le agradezco por el título, pero no soy Ah, abogado. no, Yo soy parecía. doctor en ciencias políticas, Ah, bueno, no soy cerca abogado. estuve. Me hubiera gustado ser abogado, pero ¿Ya? no fui abogado. A ver,
tal vez desmenuzando un poco las preguntas, ¿no? Desmenuzando un poco las preguntas, más allá del análisis político sobre el éxito que puedan tener, que sobre eso se puede hacer una disquisición, una especulación. Todavía es muy temprano porque, digamos, eso depende de la coyuntura política y de cómo las fuerzas políticas del país se muevan en los próximos meses. Pero vamos un poco al contenido de lo que es esta propuesta que, como le digo, es inicial. ¿Por qué le decía hace un momento que yo veo una tendencia y es la tendencia a fortalecer al Ejecutivo? ¿Sí? Al a aumentar, a profundizar el hiperpresidencialismo que ya existe en el Ecuador. Y yo quisiera comentarle, que bueno, ahí sí es mi especialidad, yo soy doctor en ciencias políticas, pero si usted analiza el sistema político ecuatoriano es el más presidencialista de toda América Latina. Ningún presidente en toda América Latina tiene más poder que el presidente ecuatoriano. Ni el presidente de Venezuela, ni el presidente de México, ni el presidente de Brasil, ni el presidente de Chile, y estoy hablando en este momento de 4 países con una muy fuerte tradición presidencialista, y el Ecuador es uno de ellos. Pero el ecuatoriano es el presidente con más facultades, el presidente más poderoso en América Latina. Le doy algunos ejemplos de las preguntas que expone o que ha presentado el presidente que irían en esa línea. Por ejemplo, la pregunta de que las Fuerzas Armadas hagan apoyo complementario a la Policía Nacional para los temas de seguridad. Eh, de acuerdo a lo que la Constitución de Montecristi establece, para que eso sea posible, eso fue de alguna manera ya reformado por el propio Correa, y cuando yo fui asambleísta me opuse a eso, porque desde la perspectiva de la democracia no es conveniente. Precisamente se buscaba que las Fuerzas Armadas puedan realizar estas tareas de complemento a la policía en los temas de seguridad. ¿Qué es lo que dice la pregunta del presidente de la República? Que eso tiene que ser solicitado por la Policía Nacional al presidente de la República, es decir, sin estado de excepción, sin estado de emergencia. Entonces, lo que el presidente quiere con esto es tener en sus manos el poder para ordenar a las Fuerzas Armadas, sin estado de excepción, insisto, el que puedan salir a cumplir tareas complementarias en seguridad. ¿Qué hace esto? Fortalecer la autoridad presidencial, evitar que esto ocurra sin que medie un estado de excepción, que es una figura, vamos a decir, que tiene que además, es decretada por el presidente, pero tiene que ser dictaminada favorablemente por la Corte Constitucional y también aprobada por el Legislativo. Entonces aquí tiene una primera. Una segunda, que me parece a mí que es realmente crítica. Desde que se aprobó la Constitución de Montecristi, quienes hicimos campaña por el no, en contra del plebiscito aprobatorio de septiembre del año 2008. Yo hice campaña contra el no en aquella ocasión. ¿Qué es lo que critiqué? ¿Qué es uno de los temas que criticábamos en la Constitución de Montecristi? La existencia de estos 5 poderes, la existencia de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tenía esta facultad nominadora de varias autoridades fundamentales. Frente a eso, lo que planteamos es la eliminación de ese consejo. ¿Qué es lo que plantea la consulta propuesta por el presidente Lasso? Plantea algo que me parece interesante, que es, no vamos a eliminar este consejo, pero le vamos a quitar estas atribuciones de nominación designación de estas autoridades. Bueno, pareciera correcto. Pero ¿qué es lo que propone en sustitución? Propone en sustitución que sea el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional que sea la que designe finalmente, elija finalmente. Pero aquí está el problema. En la mayoría de casos y en los casos clave, como por ejemplo Contralor y Fiscal, además de superintendentes, además defensor del pueblo, entre otros, son de ternas presentadas por el presidente de la República. Es decir, que lo que está haciendo es entregándole algo que está mal, lo que ocurre hoy. No ha sido conveniente, lo hemos visto. ¿Pero por qué era inconveniente? Porque le permitió a Correa
ser finalmente quien ponía a todos, al fiscal, al contralor y a todos estos funcionarios de alto nivel fundamentales en la organización del César, Estado ecuatoriano. César, Sí, pero hagamos un alto ahí, porque en la Constitución del 78 estaba tal cual usted lo está diciendo, y el presidente Roldós puso a Hugo Ordóñez de Contralor, a Nicolás Parducci de Procurador, a Edmundo Durán de Fiscal, a Teresa Minuche de Superintendente de Compañías, a José Vicente Troya de Superintendente de Bancos, y me acuerdo porque no me estoy equivocando en ningún nombre, y todos hombres y mujeres de primera línea. Después el ingeniero Fabre Cordero, igual. Ya cuando vino... Eso en la del 78, pero yo me referiría más bien a la del 98. Ya. En la del 98, que es la que estuvo vigente antes de la de Montecristi, el asunto era mucho más repartido. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del procurador del Estado, sí era nombrado por el Congreso de una terna enviada por el presidente. Aquí tengo precisamente la lista. Pareciera que como que me adiviné que usted me iba a hacer esta pregunta o me iba a hacer este comentario. En el caso de los superintendentes, efectivamente el presidente el que ponía la terna. No en el caso del defensor del pueblo, no en el caso del fiscal general. Esto es muy importante, del fiscal. El fiscal es el que tiene la iniciativa de investigación y de acusación penal. Esto es muy importante. No en el caso del fiscal. En el caso del fiscal era una terna enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura. En la propuesta de Lazo es una terna enviada por el presidente de la República. Esto es muy riesgoso porque implica que el presidente de una u otra manera incida directa y decisivamente en la elección del fiscal. César, pero le sigo ¿Perdón? poniendo un alto ahí porque el tema no es tanto de la forma de elección cuanto de la persona que se ponga y de la independencia que tenga esta persona. Y voy a volverle a citar a Edmundo Durán. A nadie hubiera pensado que por más amigo del presidente Roldós que fuere, iba a aceptar primero al presidente Roldós ser capaz de hacer una insinuación a tremendo fiscal y tremendo fiscal capaz de aceptarla. Entonces estamos hablando en definitiva de hombres. Estamos hablando de Edmundo Durán Díaz, que es quizá uno de los más importantes, más preclaros y más íntegros juristas y fiscales generales que ha tenido el Estado ecuatoriano en los últimos 30 años. Y no pongo de ninguna manera, más bien, mi admiración a Edmundo Durán Díaz. Pero el problema aquí, más allá de la persona, es qué pasa cuando en un país el presidente de la República tiene una incidencia tan directa en la designación del fiscal general, que es una autoridad clave y que tiene que ver fundamentalmente con la persecución y la investigación en temas que tienen en el ámbito penal. Aquí estamos frente a un tema muy importante. En el caso de la Constitución del 98, como le digo, porque tengo aquí la información. La de los cuarteles. Esta era elegido por el Congreso Nacional, pero por una terna enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura. Y aquí hay una diferencia importante. Igualmente, en el caso del en el caso del Contralor, en la Constitución del 98, el Contralor era designado por el presidente por una terna enviada por el Congreso Nacional, por la función legislativa. Entonces, ¿cuál es el punto al que quiero ir, mi estimado Ramiro? Y es a que, le doy un segundo ejemplo, en que una de los rasgos que uno puede analizar en la propuesta hecha por el presidente de la República es la de concentración de poder en el Ejecutivo. Le doy un tercero y con eso un poco cierro este punto porque me parece que hay otros con los que podemos hablar. Esto se suma a la otra pregunta en donde precisamente lo que se busca, la pregunta 3 que tiene que ver con la Fiscalía General del Estado, sí, el punto aquí es que se le da más autonomía a la Fiscalía General del Estado con relación al Consejo, a la función judicial en general. Pero eso se da en el contexto en que el presidente de la República tiene mayor incidencia sobre la elección del fiscal. Si uno mira estas tres cosas, fortalecimiento del poder presidencial para hacer uso de las Fuerzas Armadas
sin estado de excepción. Si usted mira, fortalecimiento del Ejecutivo en la selección de autoridades clave, incluido en la Fiscalía, y mayor autonomía en la Fiscalía, solo analizando 3 preguntas de la consulta popular, uno puede ver claramente que en vez de cambiar esta distorsión, que es una de las grandes distorsiones del sistema político ecuatoriano, que tiene que ver con el hiperpresidencialismo, más bien tenemos una tendencia de fortalecimiento del hiperpresidencialismo en el país. Dice que la historia, cuando el pueblo no la conoce, está condenado a repetirlo. Y yo le voy a hacer un recuerdo que la Constitución del 98 fue la vigente en el 2007, que fue el Congreso en un pacto con Sociedad Patriótica que puso a Carlos Polit de Contralor, y fue el presidente Correa el que por el Ministerio de la Ley dejó pasar ese nombramiento. También al señor Acosta en el Tribunal Electoral, Tribunal Supremo Electoral, en que ya sabe lo que pasó pues con los manteles. Entonces, no es el sistema, y de una vez vamos a terminar en la misma historia, no es el sistema, sino la decencia del presidente de turno, que teniendo el esquema adecuado ponga a los hombres idóneos. Estamos dándonos la vuelta sobre lo mismo, César. Yo estoy de acuerdo con usted y no estoy de acuerdo al mismo tiempo. Estoy de acuerdo en que finalmente de lo que depende es de la decisión, de la voluntad, de la preclaridad, de la honestidad de las autoridades, que las personas finalmente son decisivas en esto, la calidad, la integridad, la calidad profesional e integridad personal. Pero también son importantes los diseños institucionales. Y por lo tanto, por eso es que estamos hablando de una enmienda constitucional, porque si no, si es que únicamente fueran las personas, no tendríamos ni siquiera que reformar la Constitución, ni siquiera que tener Constitución. El tema es que son necesarias las constituciones, son necesarias las normas, son necesarias en perspectiva de que moldean el comportamiento de las personas cuando desempeñan un cargo. Y en el caso que estamos en este momento hablando, yo le voy a contestar con un aforismo que si bien no representa toda la verdad, de una u otra manera nos da orientación. Si critico el hiperpresidencialismo, si critico la concentración del poder, es porque a más concentración del poder tiende a haber más corrupción. Hay este aforismo de este famoso parlamentario inglés del siglo XVII, me parece Lord Acton, que decía, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si por algo nos hemos opuesto a la concentración del poder del presidente Correa, a la Constitución de Montecristi, era precisamente por eso. ¿Qué vemos en estas 3 preguntas de la consulta del presidente Lasso? Exactamente la misma tendencia. Insisto, y estoy de acuerdo, las personas finalmente son las que moldean los cargos, pero si la tendencia es hacia la concentración del poder, el incentivo es que a mayor concentración del poder, mayor corrupción. Sí, ahí tenemos puntos divergentes. Yo me quedo con un presidente honesto que escoja bien con un sistema parlamentario totalmente comprometido con otros temas. Le doy la bienvenida a Lucía Jaramillo, quien va a continuar con la entrevista, César. Gracias, Ramiro. Gracias, son encantado. las 8 de la mañana con 29 minutos. Estamos dialogando con César Montúfar, ex candidato presidencial. La posibilidad de reducir, César, el número de asambleístas para el 2025 ha dividido posturas. Si la ciudadanía se pronuncia a favor de la reforma y a base de lo que determine el censo del 2022, se tendría 120 legisladores, 36 nacionales y 84 provinciales. Pero nosotros sabemos que no es la cantidad, sino es la calidad y la eficiencia. ¿En qué cambiaría la reducción de 15 legisladores? Te escuchamos, César. A ver, en principio yo estoy de acuerdo con reducir el número de asambleístas. Creo que el legislativo ecuatoriano es demasiado grande para el país y creo que en ese sentido estaría de acuerdo en principio con la reducción del número de asambleístas. Sin embargo, una reforma a la función legislativa tiene que tener algunos otros elementos, porque si no vamos hacia lo que usted acaba de decir, y es a que el número es importante, pero el problema aquí es cómo funciona
la legislatura, asamblea, cómo sí. funciona la función legislativa. Yo creo que a esta reforma se le olvidó o le faltaron dos aspectos adicionales que son trascendentes, El principal problema de la función legislativa en el país no es el número de asambleístas, sino me parece a mí es la unicameralidad. El Ecuador debería avanzar hacia lo que tuvo siempre. Y yo quiero, Ramiro hace un momento dijo algo que es fundamental y es, tenemos que aprender de la historia. Quizá uno de los momentos más brillantes de mayor estabilidad institucional y de mayor progreso y desarrollo económico fue precisamente, pongamos como ejemplo, los años entre 1948 y 1963. Vamos a decir 1960 porque desde el 63, desde el 60 hasta el 63 ya el país comenzó a caotizarse. Pero allí tuvimos democracia, gobiernos elegidos, progreso económico y un legislativo bicameral. ¿Por qué es importante la bicameralidad? ¿Cuál es el papel que cumple una Cámara del Senado frente a una Cámara de Diputados? Y es que puede haber un mayor equilibrio y una mejor división de funciones. A la Cámara del Senado encargarle los temas de control político, de designación de autoridades, de fiscalización, que son como los más importantes, y a la Cámara de Diputados encargarle el proceso legislativo. De esa manera hay equilibrio y mayor eficiencia. Y eso ha funcionado en la historia ecuatoriana. Entonces, si se va a reducir el número de asambleístas, me parece que es correcto, pero tiene que venir acompañado al menos y esto implica ya una reforma mucho más profunda, de un legislativo que funcione bicameralmente. Si es que es una sola Cámara, no hay ninguna necesidad de tener asambleístas nacionales. Los asambleístas nacionales, los representantes elegidos con base en una circunscripción nacional, tienen sentido únicamente si van a conformar una Cámara de Senado, que lastimosamente no está dentro de la propuesta del presidente Lazo. Y lo segundo tiene que ver con lo que hemos venido diciendo hace un momento. El legislativo tiene que tener mayor poder de fiscalización. Si uno de los grandes problemas que la clase política, la opinión pública, la ciudadanía, nos rasgamos las vestiduras, es la corrupción. El ámbito político de control y de fiscalización es fundamental, que en esta legislatura está absolutamente debilitado. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Alberto. Sí, solamente para despedirme. Quedé con 3 preguntas en el tintero, pero obviamente por respeto a nuestro siguiente entrevistado, ya habrá otra oportunidad, doctor César Montúfar. Agradecerle, un abrazo a la distancia. Gracias por estos conceptos, por esta orientación que nos da su punto de vista, ¿no? El doctor César Montúfar desde la capital de la República. 8:30.